Hola amigos, muy buena tarde, muy buen día, muy buena noche, dependiendo de la hora en que nos estén sintonizando y viendo este video. Estamos transmitiendo para Diario Libertad. Tenemos con nosotros a quien es parte fundamental de Diario Libertad, a quien muchos de ustedes pueden ya conocer, bueno, por sus publicaciones, por sus análisis geopolíticos, y él es parte fundamental y bueno, parte de la mesa directiva de Diario Libertad. Está con nosotros Heinz Dietrich. Y bueno, Heinz, un placer, un gusto que estés con nosotros, que seas parte de este gran proyecto que estamos iniciando. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno y rápido a la información. Hoy en México se encuentra Evo Morales, traído por el gobierno mexicano, cobijado por el gobierno mexicano, y que ha causado mucha polémica. Pero hay algo en específico y que tiene que ver con el libro que aquí tenemos enfrente, que es tuyo, ¿no? Que tú lo escribiste, y es sobre un golpe de Estado que se iba a realizar, que estuvo a punto de darse hace 13 años en Bolivia. Platícanos, ¿qué sucedió en aquel entonces? Bueno, es que un gobierno amigo avisó que se iba a hacer un golpe de Estado contra Evo. La situación era crítica en Bolivia, en la llamada Media Luna, que es prácticamente el cinturón racista blanco que colinda con Brasil y con el norte de Argentina. Evo ya no podía ir allá, porque quería ir en avión, bloquearon el aeropuerto, todo era inseguro para él y se estaba cerrando el cerco para tumbarlo, lo que vimos ahora. Y entonces un gobierno amigo pidió que fuera a ayudar. Y entonces logramos abortar ese golpe de Estado en aquella ocasión y después logramos evitar un intento de asesinato, de magnicidio contra Evo. Ya. Yo no estoy seguro que Evo tenga todos los detalles de esto, pero fue una operación extraordinariamente exitosa en la cual yo relato la anatomía del golpe y el método con el cual lo abortamos. Y está en este libro que tú mencionaste, sí. Entrando a ese tema rápidamente, básicamente, ¿cómo se, digo, sin que nos narres todo el libro, cómo se evita y cómo se elimina o cómo se aborta un golpe de Estado? Buena pregunta. Tú tienes básicamente 3 líneas de defensa ante un golpe de Estado. En primer lugar, tú necesitas la información, quién lo va a dar, en qué fechas, etc. Bueno, esa información la proporcionó un militar del Palacio Presidencial, el Palacio Quemar, como lo llaman allá, Quemaro, porque policías se habían acercado, oficiales de la policía, para proponerles una alianza para dar el golpe militar. Ese militar era leal y entonces informó al gobierno de que había ese plan. Entonces teníamos esa información y teníamos la fecha y cómo se iba a hacer. Bueno, entonces yo fui a La Paz, tuvimos reuniones allá con la gente correspondiente y mi primera pregunta era si la información era verídica, si el golpe se iba a dar, y confirmaron que sí. La segunda pregunta que hice era ¿cuántas unidades militares tienen los golpistas? Y el gobierno no estaba informado. El gobierno de Evo estaba... En sus primeros tiempos no tenían servicio de inteligencia, no tenían un centro de investigación de inteligencia táctica y estratégica, como todos los gobiernos de socialdemócratas que tenemos en América Latina, nunca prevén los golpes, ¿no? Y después chillan cuando la derecha los tumba, ¿no? Lo que vemos ahora en Bolivia. Entonces fue la misma situación, el gobierno no sabía qué unidades militares ni qué fuerza. Bueno, tercera pregunta era ¿cuántas unidades militares leales tiene el gobierno? Bueno, entonces dijeron solo el colegio de cadetes. Entonces dije, bueno, esos no son tropas de combate y los van a matar así en un 2 que 3, no tiene sentido. Sí, entonces, son estudiantes, ¿no? Básicamente. Algo por el estilo, ¿no? Entonces, y aquí hay que decir una cosa, Eduardo, en 53 un levantamiento popular destruyó al ejército de entonces. En Bolivia. Sí, en Bolivia, en 53. Pero en 53 no era un ejército moderno profesional como los de hoy. ¿No? Tenías los mineros con dinamita,
el ejército no tenía el armamento, entonces allá era posible, hoy es imposible. Hoy ningún movimiento de masas derrota a un ejército profesional, Sí, claro. no puede ser. Entonces, primera línea de defensa se quiebra, no tenemos unidades militares leales. ¿Por qué? ¿Cuál es la mejor forma de abortar el golpe? Tú tienes que mandar un mensaje a los golpistas y decir, nosotros tenemos más poder de fuego que ustedes. Claro. Los vamos a matar si ustedes tratan de hacerlo. Y como todos esos son oportunistas, los golpistas van a agarrar la maleta, se van a ir a Miami para gastar lo que han robado. Claro. No quieren morir en batalla, Sí, obviamente. claro, claro. Ok, entonces esa primera línea se cayó porque Evo no tenía fuerzas militares leales de su lado. Entonces, ¿qué puedes hacer? Si no tienes cuerpos armados, igual o superior en poder de fuego a los golpistas, entonces tienes que mover las masas. Entonces, mi siguiente pregunta era, ¿cuánta gente podemos movilizar? ¿No? Entonces me dijeron, en las yungas y en las zonas cocaleras, allá podemos conjuntar 20.000 personas. Pero en primer lugar, no sirve que hagas algo en la selva, porque nadie se entera. Y 20.000 no es nada. Claro. Entonces la pregunta clave es, ¿cuánta gente puedes reunir en La Paz? ¿Pueden reunir 500.000 personas para defender el gobierno? Y me dijeron que no. Bueno, Dios. Entonces se te cae la segunda línea de defensa. Claro. ¿Qué hacemos? Entonces, por último, te queda que les quites el efecto sorpresa al golpe. En un militar, la sorpresa siempre es clave, pero en un golpe militar eso es esencial. Entonces, decía yo, la única posibilidad que tenemos para evitar esto es denunciarlo públicamente, Hacerlo mediático. hacerlo mediático. Bueno, entonces nos reunimos con grupos de estudiantes que conocíamos y diseñábamos en la noche unos volantes, así tipo guerra psicológica. Okay. Y los estudiantes organizaron sus grupos y empezaron a distribuir en el centro de La Paz y en las universidades esta denuncia de nosotros que el golpe estaba planeado para el 11 de octubre. Okay. Pero no era suficiente, entonces pedimos a dos presidentes amigos progresistas de América Latina que ayudaran a denunciarlo públicamente. Y los dos sí lo hicieron, lo aceptaron, y entonces el golpe fracasó. Entonces si Evo dice hoy día que los gringos empezaron a conspirar cuando falló el intento de ampliar la constitución y permitirle otra vez presentarse en elecciones, cuando él perdió ese referéndum con 2% de votos más o menos, todos los gringos empezaron a guiar para hacer este golpe, y eso es falso. Porque cuando publicamos ese libro en Bolivia, en su momento, y en México, entonces yo decía, por ahora, 2006, el golpe se ha abortado, pero la conspiración sigue y van a volver a tratarlo. Entonces, Evo es una persona muy honesta, austera, humana. Yo trabajé bastante tiempo con él, en su oficina, en su casa, etc. Y es una persona absolutamente adorable. Okay. Pero la información que era sobre el golpe no es correcta. Se podía prever desde 2005, 2006, que esto iba a volver a pasar y que los gringos nunca dejan de desestabilizar. Claro. Tienen paciencia, esperan el momento. Y hubo tres momentos claves de errores del gobierno de Evo. Uno era, en 2015 perdieron las 4 alcaldías más importantes del país. La Paz, Cochabamba, Sucre, si mal no recuerdo, y Santa Cruz. Santa Cruz, importante, esta provincia del racismo blanco que tiene 30% del Producto Interno Bruto de Bolivia, ¿no? En 2015, cuando tú pierdes las 4 alcaldías más fuertes del país, tú sabes que tienes la soga al cuello. No tienes que actuar. Bueno, pero no actuaron sobre qué había causado ese cambio en la votación de sus bases sociales, ¿no? Sí. Entonces, el segundo error, pese a esa advertencia de las 4 alcaldías... Ese es un poco rojo, digamos, 2015, sí, para lo que estamos hablando de hoy. Sí. ¿No? Estamos hacia hoy. Sí, eso es la incapacidad de esos gobiernos socialdemócratas, todos, ¿no? Rousseff, perdón, Lula también, Correa,
ahora García Linera, el vicepresidente, etc. La incapacidad de prever lo que va a pasar. Claro. Cuando tú eres científico, tú sabes analizar un sistema social y prever para dónde va, y tomas las medidas. Claro. Y como gobiernos, eso es su obligación moral frente a los pueblos. Pero con la mentalidad burguesa que tienen, porque todos vienen de universidades burguesas y creen en esas pendejadas de la democracia burguesa liberal que ningún político burgués toma en serio, ¿no? Entonces, en lugar de analizar los movimientos del enemigo y proteger el mandato del pueblo, siguen con la idea de que si aumentamos la calidad de vida de la gente, van a ser leales. Claro. ¿No? A un grave error. Entonces, no supieron interpretar las señales de alarma de 2015. 2016 hacen ese intento de cambiar la constitución, fracasan porque no lo preparan seriamente, ya la arrogancia del poder los había sesgado. Y el tercer grave error era el frenar el conteo de los votos de la última elección. 24 horas ya no dieron resultados electorales, y eso dio entonces a la derecha, a los gringos, la posibilidad de mediáticamente a nivel global decir: miren, están manipulando Hay un los fraude, votos, ¿no? hay un fraude electoral, y con eso ya era el fin. Se debilita esta democracia, ¿no? Por supuesto. Boliviana, ¿no? Claro. Mira, cuando tú analizas los planes de guerra de los gringos, yo lo analicé en el National Archives en Washington, están los documentos clandestinos de guerra y de la CIA, y después te clasifican. Y cuando tú ves, por ejemplo, el golpe contra Nicaragua, contra sandinistas o en Vietnam, no hacen una operación ni militar ni de desestabilización sin que la variable cómo mentimos a la opinión pública mundial sea un elemento clave. Todo lo hacen con esa reflexión. ¿Cómo vendemos a la opinión pública mundial que no es un golpe de nosotros y no tenemos nada que ver? ¿No? Y eso nunca lo hace la izquierda. Estamos hablando de una, como bien mencionaste hace rato, digamos un modelo psicológico, de estrategia psicológica previo a un movimiento ya sea de un golpe de Estado o un ataque directo contra algún otro país, ¿no? Sí, mira, José Martí decía: la trinchera más importante del ser humano es su software, su cabeza, claro, su mentalidad, que es más fuerte que una trinchera de piedra. Y tiene toda la razón. Cuando tú quieres lograr algo, tú tienes que preparar psicológicamente el terreno, como decía Sun Tzu, o todas las estrategias militares de los últimos 2000 años. La guerra la ganas antes de mandar las tropas al campo de batalla. Claro. La guerra es en primer lugar psicológico, claro, ¿no? Pero la izquierda, disque izquierda, la socialdemocracia latinoamericana nunca hace caso. Cuando la gente te manda al gobierno para transformar la realidad, entonces tú tienes tres obligaciones como gobernante. Tú tienes que aumentar su calidad de vida, por supuesto, claro, pero dos, tú tienes que garantizar que tienes cuerpos armados con poder suficiente para sofocar un golpe militar. Y tercero, tú necesitas tener un trabajo público psicológico para contrarrestar la revolución de color. Y ninguno de esos gobiernos socialdemócratas cumple con las tres tareas. Se concentran en lo primero: aumentamos el nivel de vida y la gente agresivamente nos va a votar eternamente. y no es así. Y no es así, porque, mira, si hubieran estudiado un poco a Karl Marx, científico social más brillante que la historia conoció, Marx decía: la realidad objetiva, tus condiciones objetivas determinan tu conciencia. Entonces tú como gobierno cambias su situación objetiva, lo sacas de la pobreza, lo metes en la clase media. En Bolivia lo hicieron, 30% de clase media lo sacaron de los pobres. Pero después no se dan cuenta que en ese proceso de salir de la pobreza hacia la clase media, el pensamiento cambia. Claro, ya no eres el pobre, ya eres el clase media. Ya no eres el jodido. Claro, claro. ¿No? Entonces, esa ecuación estúpida que hacen esos gobiernos de a mayor ingreso, mayor lealtad política, es absolutamente falsa, porque
el éxito no genera lealtad, el éxito genera ambición. Claro. Entonces quieren más. Claro. Y llegan los charlatanes de la derecha y dicen, nosotros te damos más, ya no votan por ti. Y son cosas tan esenciales, científicamente hablando, pero siempre dicen después, eso es como Dios hace la obra perfecta y el diablo echa todo a perder, y no sabemos cómo. Nunca tienen una responsabilidad de esos gobiernos. ¿Dónde están sus autocríticas? Y por eso repiten y defraudan a los pueblos. Esa es la triste verdad de esa socialdemocracia criolla. Muchas gracias, Hans. Y rápidamente dime, ¿qué diferencia hay entre el golpe de Estado, si es que hay diferencias, que se quiso dar en 2006 y el de 2019 en Bolivia? En primer lugar, se había erosionado la base de apoyo a Evo, ¿no? Porque por lo que acabamos de decir, en aquel entonces se movieron hacia otro sector social. Tú sacas la gente de la pobreza y las metes en la clase media. Entonces ya tienen horizontes de occidente. Claro. Ya pueden viajar, ya pueden conocer otros lugares, y quieren países, y quieren más, ¿no? Ya. Luego, los evangelistas. En los años 60, cuando la teología de la liberación fue clave en los movimientos de liberación en América Central, entonces decidieron destruir a la religión como una fuerza progresista, católica en ese caso. ¿Qué hicieron? Juan Pablo II sacó a los curas progresistas de la nomenclatura católica, dejó este criminal, Juan Pablo II, dejó a los milicos en el campo, El Salvador, por ejemplo, la matanza de esos curas, ¿no? Pero al mismo tiempo la CIA metió millones de dólares en esas sectas evangelistas, teleevangelistas que usaban la televisión, y los metieron en América Latina. Entonces hoy día en Colombia, en Brasil, en América Central, en Australia, esa gente que combina el oscurantismo de la religión con el poder nuclear de lo digital, esos son el peligro más grande. Y lo que decía Karl Marx, la religión es opio para el pueblo, ha regresado, pero una dimensión 1000 veces más peligrosa que antes. Con la potencialidad de los medios. Claro. Entonces la idea de darle televisión a los evangelistas es suicida. Eso destruye cualquier democracia. Tú no puedes tener democracia sin conciencia ni ética. Y esa gente no tiene ni uno ni lo otro. Entonces fue el segundo factor clave en esto. Y tercero, por supuesto, la maniobra de los gringos, que siempre habían querido acabar con Evo, y por supuesto que van a acabar con los nuevos referentes socialdemócratas de América Latina. Claro. Entonces te puedes imaginar dónde están trabajando ahora, ¿no? Exactamente, o sea, podemos quizá a corto plazo, o a mediano plazo, o a largo plazo esperar un efecto dominó, muy parecido al de Bolivia, ¿no? Yo optaría por pensar en el corto plazo, porque la desestabilización necesita tiempo, necesitan tiempo para generar las redes, ¿no? Entre militares, civiles, iglesia, medios y todo eso, grupos de choque. Eso requiere tiempo, pero ya están trabajando desde hace tiempo. Empiezan a trabajar a más tardar en el momento del triunfo electoral, ¿no? Pero generalmente empiezan a trabajar antes, porque tienen toda la información sobre lo que el nuevo Mesías va a hacer.